Hoy abrimos las puertas de un viaje que nos llevará más allá del tiempo, del dogma, de la historia oficial. Porque desde las antiguas escrituras hasta los mitos modernos, una figura ha surgido una y otra vez: el anticristo. ¿Es una persona real, un símbolo, un arquetipo colectivo o una figura profética que aún está por revelarse? Bienvenidos al Taller de los Susurros, este espacio donde las palabras acarician el alma. Si es la primera vez que nos acompañas, te invito a suscribirte, a regalarnos un me gusta y activar la campanita, porque estás por entrar a una serie que no dejará tu espíritu indiferente. Hoy abrimos las puertas de un viaje que nos llevará más allá del tiempo, del dogma y de la historia oficial. En esta serie documental exploraremos las huellas ocultas del llamado hombre de pecado, siguiendo pistas que aparecen entre líneas en textos bíblicos, visiones apocalípticas, mitologías comparadas y sombras arquetípicas. No buscamos imponer respuestas, te invitamos a hacer las preguntas correctas, porque solo quien se atreve a mirar en la oscuridad puede distinguir el verdadero rostro de la luz. Comencemos. ¿Quién es el anticristo? Lo llaman el hombre de pecado, el hijo de perdición, el engañador universal. Pero, ¿de dónde surge esta figura? ¿Y qué representa en el inconsciente colectivo de la humanidad? El término anticristo aparece por primera vez en las epístolas del apóstol Juan, no como un nombre propio, sino como un título, un tipo de persona, una actitud espiritual, una energía que niega la luz encarnada. El apóstol Juan lo advierte así: muchos anticristos han surgido, lo cual nos indica que es la última hora. Esto está registrado en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el versículo 18. Pero el apóstol Juan no es el único que lo menciona. El profeta Daniel habló de un cuerno pequeño que se alzará contra el Altísimo. Pablo, el apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, describe a un hombre que se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios. Y en el Apocalipsis, una bestia con cuernos y blasfemias. No es solo una figura histórica, ni solo un personaje profético. El anticristo también es un símbolo, un arquetipo. En el lenguaje del alba encarna la sombra del Mesías. No es solo su enemigo, es su reflejo oscuro. Donde hay luz intensa, también hay sombra profunda, decía Carl Jung. El anticristo inverso del Salvador. Sí. Si el Cristo representa al Hijo del Hombre, la verdad encarnada, el que viene a dar la vida, el anticristo es el impostor que viene a tomarla. Donde Cristo ofrece redención, el anticristo ofrece control. Donde Cristo entrega su cuerpo, el anticristo exige adoración. Es una inversión, un simulacro, una falsificación perfecta. Veamos ahora un poco de las referencias simbólicas y psicológicas. En términos jungianos, es el arquetipo del impostor, el que promete luz pero trae oscuridad. Jung describe: cuanto más fuerte es la imagen luminosa que proyectamos, más intensa será la sombra que generamos. El anticristo aparece cuando la humanidad olvida su centro, cuando, buscando la salvación externa, entrega su libertad interna.
Joseph Campbell lo reconocía en muchos mitos. Él decía, todo héroe debe enfrentar su doble, su reflejo, su opuesto. En este caso, la humanidad entera está ante este reflejo. Y llegó la hora de decidir. El anticristo también es el falso portador de la luz. Lucifer significa portador de luz y sin embargo se asocia con la rebelión más profunda. El anticristo no es el caos evidente, es la armonía artificial, la belleza hueca, el orden que asfixia. Como decía Mircea Eliade, el mal más peligroso no es el que destruye, sino el que simula redención. Por tanto, el anticristo es el que presenta como solución. Él se presenta como guía, como la respuesta final. Ahora veamos al anticristo como el rostro que todos buscarán y temerán. Tal vez el anticristo no tenga un solo rostro. Quizás cambie con cada generación, con cada civilización que pierde su eje. A veces se oculta tras las banderas, otras detrás de las ideologías, otras en líderes, en sistemas, en tecnologías. ¿Y si su verdadero poder, qué es? El poder de mimetizarse con nuestras esperanzas, de disfrazarse con nuestros sueños y convertirlos en cadenas. ¿Y si es este en realidad su verdadero poder? Ahora veamos qué dice la Biblia sobre este personaje. Más allá de la especulación, más allá del miedo, ¿cuál es el retrato más fiel del anticristo en las Escrituras? La Biblia no lo llama por un nombre propio. Le da títulos, símbolos, máscaras. En Tesalonicenses lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el Apocalipsis es la bestia que sube del mar, con 10 cuernos y blasfemias en la boca. En el libro del profeta Daniel aparece como un cuerno pequeño, que crece, derriba a otros y profiere palabras contra el Altísimo. En las cartas del apóstol Juan simplemente es el anticristo, aquel que niega al Padre y al Hijo. No es un nombre, es un rol, una fuerza, un arquetipo. Veamos ahora los rasgos del carácter del anticristo, como lo describen las Escrituras. En Daniel se nos muestra arrogante, blasfemo, manipulador, un líder que exalta por encima de todo Dios. En Apocalipsis es maquiavélico, seductor y portador de señales falsas. Convencerá a las masas con prodigios, pero no verán milagros verdaderos. En Daniel 8:23 nos dice que se alzará en los últimos tiempos un rey de rostro fiero, entendido en enigmas, astuto, elocuente, peligrosamente inteligente. No será un monstruo evidente, será alguien que convence, que fascina, que se sentará en el templo de Dios queriendo ser Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde vendrá el anticristo? Las profecías de Daniel y Apocalipsis apuntan a una figura que surge del caos de las naciones. Algunos interpretan su origen en los restos del Imperio Romano. Entonces, ¿será Europa o el Mediterráneo oriental? Daniel 8:9 habla de un poder que surge del sur y del oriente. Algunos los vinculan con Siria o con Grecia, pero otros estudiosos no buscan una región, sino un sistema. Una maquinaria global, espiritual y política que se manifiesta en un solo rostro. Pero, ¿y si el anticristo no fuera solo un hombre, sino el rostro visible de un sistema milenario? El símbolo de un poder que atraviesa épocas, imperios y religiones bajo distintas máscaras.
Veamos ahora qué dicen las Escrituras sobre sus rasgos físicos. La Biblia guarda silencio sobre su apariencia, pero hay indicios. En Daniel 11:37 dice que no tendrá afecto por las mujeres. Algunos lo interpretan como señal de celibato, otros como homosexualidad y otros como desprecio misógino o indiferencia emocional. Lo importante no es su orientación sexual, sino su desconexión del amor humano genuino. Este ser no ama, no entrega, no se vincula. Vive para sí mismo y para el poder absoluto. Algunos piensan que será carismático, incluso atractivo, no por su belleza externa, sino por magnetismo personal. La bestia no asusta al principio, seduce, fascina, inspira confianza, y allí está el verdadero peligro. Desde los albores del tiempo, el hombre ha temido al que viene a usurpar el trono de Dios. A lo largo de las Escrituras, distintas visiones nos ofrecen fragmentos del rostro del engañador. Daniel, Pablo, Juan. Cada uno lo vio desde una ventana distinta, pero todos coincidieron en algo. No vendrá con cuernos, sino con encanto. Según el testimonio del profeta Daniel, en el capítulo 7, se nos habla de un cuerno pequeño, un símbolo de un rey que se levanta con arrogancia inusual, que derriba a otros y que blasfema contra el Altísimo. Más adelante, en el capítulo 11, Daniel describe a un personaje que exaltará sobre todo Dios y hablará maravillas contra el Dios de dioses, contra el Dios Altísimo. No se trata solo de orgullo político, sino de una ambición espiritual, un deseo de ocupar un lugar reservado solo para nuestro Creador. En Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en su segunda carta, revela una imagen inquietante: el hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. No hablamos solo de un dictador, hablamos de un ser que exige adoración, que simula divinidad, que se convierte en un Dios falso para un mundo confundido. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan lo presenta como la bestia y su marca. En el capítulo 13, la figura cambia de nombre, pero no de esencia. Es la bestia que sube del mar, dotada de autoridad global, admirada por todos, acompañada de milagros que deslumbran, y con ellas el número 666. No solo es un símbolo de maldad, sino quizás una cifra que representa la perfección falsa del hombre sin Dios. El profeta ve como el mundo entero se postra ante la marca, ante la bestia, simplemente fascinado, engañado, entregado. El apóstol Juan nos dice que el anticristo ya está aquí y nos recuerda algo más inquietante aún. Nos dice: ¿habéis oído que viene el anticristo? Pero ya hay muchos anticristos entre nosotros. Esto lo dijo en su primera carta, en capítulo 2, versículo 18. Porque el anticristo no es solo una figura futura, no es solo un político encantador del futuro. También es pasado, es presente y es futuro. Cada vez que la verdad es reemplazada por una mentira seductora, cada vez que se ofrece redención a cambio de sumisión, el espíritu del anticristo se manifiesta.
¿Y si el anticristo no fuera solo un individuo, sino un patrón que se repite? Lo hemos visto en líderes carismáticos que prometen salvación y traen opresión, en sistemas que ofrecen orden a cambio de libertad, en tecnologías que se presentan como omniscientes, pero nos vigilan más de lo que sirven, en voces que imitan a la verdad, pero nos alejan del amor. El anticristo no es solo un futuro gobernante, ha sido una presencia que se filtra en la historia, que se disfraza de esperanza y se alimenta de nuestra necesidad de creer, sin discernir. ¿Y si el anticristo no fuera solo un personaje? ¿Y si su verdadera amenaza no estuviera fuera, sino dentro de cada generación, de cada sistema y de cada uno de nosotros? Jung hablaba de la sombra, de esa parte de la psique que reprimimos, pero que siempre busca manifestarse, a veces con forma de redentor, otras con palabras dulces y promesas brillantes. El anticristo entonces no solo representa el mal, sino el mal disfrazado de bien. El poder que se presenta como salvación, la mentira que imita a la verdad con precisión quirúrgica. ¿Y nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando lo vemos? ¿Cómo lo reconocemos? ¿O le aplaudimos fascinados por su falsa luz? Esta figura tan antigua como las Escrituras nos confronta con algo más profundo, nuestra sed de líderes perfectos, nuestro miedo al caos, nuestra necesidad de creer, incluso cuando esto significa ceder el alma por un poco de orden. En el fondo, el anticristo no viene solo a destruirnos, viene a ofrecernos lo que la humanidad siempre ha pedido, exactamente lo que la humanidad ha estado pidiendo desde que dejó de escuchar a su creador. Para terminar, llegamos a la conclusión de que lo hemos llamado por muchos nombres: la bestia, el hombre de pecado, el engañador universal, el anticristo. Pero quizás no se trata solo de un rostro a descubrir, sino de un patrón, de una presencia, un eco persistente que atraviesa la historia. En este primer episodio hemos abierto la puerta, hemos rastreado las profecías, los arquetipos, los símbolos, y lo que encontramos es tan antiguo como el pecado humano. Y así llegamos al final de este episodio, donde exploramos las raíces, las señales y la influencia del anticristo según la visión cristiana. Pero la historia no termina aquí. En el próximo capítulo de nuestra serie nos adentraremos en un recorrido fascinante a través de antiguas civilizaciones y descubriremos quiénes eran los grandes enemigos de la humanidad en las culturas como la babilónica, la egipcia, la griega o la vikinga. ¿Existía ya la idea de un destructor final antes del cristianismo? ¿Qué figura enfrentaba al bien en los mitos de las culturas precolombinas? ¿Tienen algo en común los anticristos de estas culturas con las profecías bíblicas? Prepárate para un viaje en el tiempo que revelará cómo las distintas civilizaciones imaginaron el mal supremo y cómo estas visiones podrían estar más conectadas si seguimos tras la pista del anticristo. Los espero en el próximo episodio. Figuras del anticristo en 10 culturas antiguas. ¿Quién es el enemigo del fin del mundo? Próximo estreno en 2 semanas. Suscríbete, activa la campanita y comparte este episodio con quien aún cree que esto es solo un mito.